Bueno, porque estamos en contacto con Pablo Daguerre, presidente de la Unión Cívica Radical y concejal de nuestra ciudad por el bloque Juntos por el Cambio. Y bueno, Pablo, paso a saludarte. Mauro Senesi de este lado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bien, y nuevamente, bueno, nos llegaba la información de este pedido de informe sobre algo que para mí, lo mencionaba antes de justamente el informativo con Diego Riche. Me parece que hay algo que ha sucedido desde la pandemia hacia adelante, donde Bahía Blanca, a pesar del crecimiento que ha tenido, de que ha retomado justamente en lo que tiene que ver con el censo del 2022, más de casi un conglomerado junto con Punta Alta, si lo podemos sumar, que se logró superar los 400.000 habitantes, aún así es una ciudad que está quedando bastante aislada en cuanto a conexiones. En este caso mencionabas y estabas pidiendo un informe respecto a la situación ferroviaria, que se ha perdido, por ejemplo, conexión justamente con lo que es una de las centrales más importantes de estaciones de trenes de nuestro país, como es como Constitución. Sí, así es. En principio, este proyecto que nosotros hemos presentado tiene que ver puntualmente con que le hemos solicitado al Ministerio de Transporte de la Nación, que arbitra acciones y mecanismos para poder reactivar lo más urgente posible lo que es el servicio de trenes de Plaza Constitución con Bahía Blanca. A su vez también en el proyecto hacemos mención a que interceda el propio ministro o el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para el restablecimiento de este servicio de trenes. Fundamentalmente porque también el propio ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, hace una semana atrás, cuando estuvo en el marco de la implementación del boleto estudiantil, hizo referencia a la importancia de este restablecimiento del servicio y también a esta idea de que más temprano que tarde se pueda llevar adelante o se pueda volver a reactivar. Lo cierto es que esto tiene un corolario que ya se había suspendido el servicio de trenes de pasajeros el año pasado. Nosotros ahí habíamos presentado un pedido de informe tanto a Trenes Argentinos como a Ferro Expreso Pampeano y a SOCE, que es la concesionaria, para que nos explicaran o para conocer cuáles habían sido esos motivos del descarrilamiento del tren. En aquel momento se hizo y nos contestaron exhaustamente, porque recordemos que hay una causa judicial del Juzgado Federal de Azul en ese sentido, y palabras más, palabras menos, desde el punto de vista técnico nos hacían referencia a que el descarrilamiento tenía que ver específicamente con cuestiones relacionadas a la infraestructura vial, es decir, a lo que es el mantenimiento de las vías. Bueno, lo cierto es que en aquel entonces tuvieron 45 días suspendido este servicio, se restablece el 22 de abril del año pasado, en aquel momento con restricciones en lo que tiene que ver con la velocidad, y que el servicio, en lugar de tardar 12 horas que tardaba previo a ese incidente, empezó a tardar entre 18 y 19 horas. Lo cierto es que, si bien, por supuesto, esto debería readecuarse, lo concreto es que por lo menos el servicio estaba. Bueno, ahora sucedió un nuevo descarrilamiento que tiene que ver con una locomotora, que tiene que ver con el sector de vagones, donde van los pasajeros, afortunadamente sin ninguna consecuencia física para los mismos, pero lo concreto es que no tenemos ninguna información de cuándo se va a restablecer el servicio, ni tampoco conocemos a ciencia cierta los motivos por los cuales nuevamente se produjo el descarrilamiento. Por ende, podemos llegar a saber que tiene que ver con una cuestión de infraestructura vial, pero bueno, no hay una información formal, oficial, por parte de los motivos por los cuales se produjo, ni tampoco cuándo se va a retomar este servicio. Así que a partir de eso es que hemos presentado en el Consejo Deliberante este proyecto en búsqueda de alguna respuesta y, por supuesto, del restablecimiento lo más urgente posible. Y para terminar este preámbulo, te cuento, Mauro, hoy viajar en ómnibus a la ciudad de Buenos Aires
nos cuesta entre 14 y 16 mil pesos por pasaje. En avión tiene un valor similar si es que uno lo saca con determinada antelación, si no los costos casi llegan a 25 mil, 28 mil pesos. Y un pasaje en tren estaba antes del descarrilamiento en 3.240 pesos si se viajaba en primera, en 3.890 pesos si se viajaba en Pullman, y en 11.350 pesos era el camarote para 2 personas, con lo cual la situación amerita un restablecimiento lo más urgente posible. Se necesita tener información, porque la verdad es que hay muchos vecinos y vecinas de la ciudad y de la región que toman ese servicio por cuestiones turísticas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, con lo cual es indispensable, es una picardía, por llamarlo de alguna forma, que Bahía Blanca no tenga un servicio de tren hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pablo, los incidentes que se están dando sobre la vía siguen siendo todos en la misma zona de lo que es el puente ubicado sobre el río Salado, porque allí, por ejemplo, fue el que ocurrió en octubre del 2022, que prácticamente se tuvo casi 6 meses sin servicio justamente de conexión con Capital Federal vía tren, porque estaban haciendo los reparos que después no llegó a durarse ni prácticamente 2 semanas de utilización, que ahora estamos en este nuevo estadio que se repite prácticamente a la inconexión que se sufrió durante el 2022. Sí, en realidad la zona no es la misma, pero es una zona cercana a eso, por Bien. lo cual probablemente las causas sean similares a esa. Lo que sucede es que en este caso no tenemos ninguna información oficial sobre eso, y a partir de ahí es que uno empieza a recabar cierta información y a solicitar alguna suerte de pedido de informe o una información oficial para poder en definitiva conocer. Como en aquel momento hubo determinadas actuaciones técnicas en la propia sugerencia de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, que tenía que ver con el análisis pericial de los incidentes, y así nos señalaban con palabra textual, nos hablaban de una alta probabilidad de que los mismos se hallasen vinculados al estado de la superestructura del sector. Esto tenía que ver con el estado de las vías, y que en aquel momento el proceso investigativo estaba bajo la instrucción del juzgado número 1 de Azul. Ahora esa información minuciosa en aquel momento no se conoce, pero no la conoce solamente el Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca, sino tampoco se conoce oficialmente en otras reparticiones, o por lo menos no se ha socializado esa información. Y en virtud de eso es que nosotros estamos pidiendo esta información. Y como bien señalabas, Bahía Blanca, camino al Bicentenario, no puede tener las desconexiones que tiene, ya sea en política ferroviaria. Todavía estamos batallando en la posibilidad del vuelo nocturno de Bahía Blanca a la ciudad de Buenos Aires, el estado de rutas fundamentalmente provinciales que tienen que ver con la conexión de Bahía Blanca hacia la ciudad de Buenos Aires. Ya no estamos hablando de Bahía Blanca hacia otros lugares, sino simplemente o fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires. Estamos lejos, pero es necesario tener conexiones con Capital Federal, con lo cual debemos trabajar entre todos. Esto no es solamente responsabilidad de un sector del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Acá hay que articular entre todos los ámbitos del Estado, porque es fundamental tener la mayor cantidad de conexiones y vías para poder, obviamente, poder llegar por lo menos hasta la ciudad de Buenos Aires. No estamos pidiendo ni más ni menos que eso en un país absolutamente federal, con una mirada absolutamente centralista. Es fundamental que ciudades como Bahía Blanca, cabeceras de una región, puedan tener una vinculación productiva, económica, turística, social, ni más ni menos que
con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pablo, ¿pudiste tener información de lo que refiere con Ferroexpreso? Porque es quien es la que está haciendo la prestación de, no del servicio, pero sí la que tiene la concesión justamente de las vías, porque cuando uno se enteró, se pasaban la bola desde Trenes Argentinos a Ferroexpreso Pampeano, cada uno no se hacía cargo de justamente de la responsabilidad de lo que había sucedido, porque se echaban las culpas mutuamente. ¿Has podido tener algún tipo de contacto? ¿Te has informado también sobre ellos? Porque desde justamente, y aparte hay un limbo allí, que al no estar la concesión precaria, porque, había finalizado el 2022, pero se extendió al 2023, porque el gobierno no definió la situación de qué es lo que va a hacer con la política ferroviaria y especialmente con la concesión de las vías. Ha quedado como un limbo, entonces también uno entiende que la empresa que hoy tiene la concesión de las mismas, de la misma red, no está interesada en hacer mayores inversiones, pero bueno, por lo menos que se mantenga es la obligación. Absolutamente, la concesión ha sido renovada y esa situación precaria se mantiene, con lo cual Trenes Argentinos responsabiliza a la empresa concesionaria. La concesión habla de esta situación precaria y que por ende las inversiones no se dan porque no hay una seguridad jurídica para poder continuar, con lo cual por supuesto que se necesita una hoja de ruta a un plazo mucho más extenso para saber en definitiva o para que se hagan las inversiones que se necesitan. En el mientras tanto está digamos la sociedad en búsqueda de poder digamos viajar en tren. Esa es la situación, no tenemos más información que esa, no tenemos más información que esta situación absolutamente irregular que estamos viviendo y que en definitiva lo único que hace es que este servicio de transporte aún esté suspendido sin aviso para tener hacia adelante la posibilidad de saber cómo se va a seguir. El año pasado por lo menos teníamos una información un poco más certera y con algunos plazos que por supuesto después se prorrogaron, pero teníamos hacia adelante la posibilidad de que se iba a retomar el servicio. Después se retomó, en lugar de 12 horas, casi 19, pero se retomó. Hoy ni eso sabemos. El cuadro de situación actual es peor que el del año pasado y que por ende todos entendemos también que en un año electoral pareciera que la situación aún es más compleja para tomar algunas decisiones de fondo que tienen que ver con revocar concesiones o prorrogarlas con determinadas condiciones que el concesionario podrá establecer. Hoy eso no se tiene, o por lo menos esa información no se conoce, y por ende, como te decía, la situación es nublada, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad no sabemos hacia dónde continuar, más allá de lo que podemos solicitar estos pedidos de informe, tomar contacto con legisladores provinciales y nacionales para ver también en aquellos ámbitos qué empuje se le puede dar, pero no más que eso. Desgraciadamente ese es el cuadro de situación. Bien, y justamente esta cuestión de decir de contactos con legisladores nacionales, y en una de tus respuestas anteriores mencionabas, la desconexión camino al Bicentenario que estamos sufriendo. No sé si coincidís, se me vino a la memoria el discurso que hizo hace casi un mes por el aniversario de Bahía Blanca el intendente Héctor Gay, que dijo Bahía Blanca y la región ha perdido peso político a nivel nacional. ¿Coincidís con esa mirada? Porque hoy si justamente vos querés incentivar o empujar o llevar adelante, hoy no tenés legisladores nacionales a cuales recurrir, ya sea del calor político que sea, a los cuales decir, llevemos adelante e empujemos por justamente algo que beneficie a todos, porque se tiran la pelota entre Trenes Argentinos y Ferroexpreso Pampeano, y sin embargo los más perjudicados son los bahienses y la gente de la zona, que justamente no pueden hacer uso de uno de los servicios que primeramente suele ser el más seguro, no es el caso de Bahía Blanca, y sí es el más económico. Sí, en realidad se puede observar desde el punto de vista del peso político, si uno lo quiere ver en términos de representación legislativa nacional de Bahía Blanca, eso por un punto. Pero acá hay que trabajar, por lo menos hacia adelante, no necesariamente con lograr que Bahía tenga
representantes en el Congreso Nacional, por supuesto que en la legislatura provincial lo tiene. Acá hay que trabajar también de forma mancomunada con los intendentes, independientemente del color político, legisladores provinciales, independientemente del color político, y eventualmente una representatividad nacional que, por supuesto, bienvenido sea. No te va a garantizar tener un representante en el Congreso Nacional de Bahía Blanca que estos temas se solucionen. Sí los pueden, por supuesto, empujar y ayudar. Pero creo que lo que necesita desde el punto de vista político Bahía Blanca y la región es tomar, por supuesto, mayor centralidad, mayor envergadura, mayor volumen, sentarse en una mesa para definir las obras prioritarias para Bahía Blanca y para la región, y por supuesto todo lo que tiene que ver vinculado a cuestiones de actividad productiva, actividad turística, y por supuesto lo que es infraestructura vial. Lo que está pasando en la Ruta 3 Vieja es una locura. Nosotros la semana pasada fuimos con la legisladora Natalia Ciarkowski, legisladora provincial del CEN, a hablar con Vialidad Provincial aquí en Bahía Blanca, y por supuesto que toda la mejor predisposición, pero los recursos son absolutamente finitos. Y eso, entonces ahí hay una responsabilidad por parte de todo el poder político de Bahía Blanca, independientemente de su color, para luchar por rutas que ya se han transformado no en una cuestión de una ruta turística o que se usa un fin de semana. Son rutas que se usan permanentemente para todo tipo de actividades, con lo cual eso es lo que debe retomar Bahía Blanca, esa centralidad, ese volumen, esa envergadura, dejar de mirar la cuestión de quién puede sacar provecho político de eso, sino que tiene que trabajar de manera conjunta. Yo hace poco en el recinto dije, bienvenido sea que se pueda retomar el vuelo nocturno o haya mayor conexión o mayor cantidad de vuelos, independientemente de quién lo anuncie, no importa, lo importante es que Bahía retome ese camino, porque si no vamos a hablar permanentemente de potencialidades y no vamos a llevar adelante en términos concretos soluciones tangibles para la ciudad. Que hoy estemos discutiendo el tema de tener poco vuelo en la ciudad de Buenos Aires, casi nulo en cantidad de vuelos a otros lugares, no tener, tren a la ciudad ni un día por semana, es un retroceso absoluto en términos de potencialidades de ciudad. Otras ciudades, obviamente, crecen en esto, nadie desconoce la situación económica que está viviendo el país, lo que está viviendo la provincia y por ende la ciudad. Pero la verdad, estamos retrocediendo en términos de potencialidad, y eso obviamente debe revertirse, y tiene que revertirse con todos los actores políticos de todos los niveles e independiente del color político. Pablo, apelo a tu poder de síntesis y hago una pregunta ya más de política proselitista. En el día de ayer una amplia victoria de Carlos Sadir de la Unión Cívica Radical en Jujuy, casi el 50% de los votos. ¿Cómo lo toman ustedes, y especialmente si crees que sale reforzada la figura de Gerardo Morales en su carrera presidencial, y entendiendo que ustedes en el último plenario en el mes de febrero tomaron la decisión de justamente tener listas propias y competir por lo menos en Bahía Blanca y a nivel seccional, justamente en las internas de las PASO? Sí, el radicalismo, sí, primero que va a votar a nivel local la posibilidad de una lista de unidad, en términos intrapartidarios estoy hablando, ¿no? En el caso de que eso no se agote, habrá un mecanismo de interna abierta para dirimir las candidaturas. Lo concreto era que no haya proliferación de radicales, o por lo menos atenuar esa posibilidad, más allá que las PASO existen y es un derecho constitucional de poder presentarse. Siempre hemos dicho que el radicalismo tiene que tener competitividad a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional con un proyecto de radicalismo. Yo quiero que el radicalismo tenga un candidato a presidente y un candidato a gobernador, aún en fórmulas cruzadas, pero que lideren esa oferta electoral. Lo de ayer de Jujuy es muy importante para el radicalismo, es una ratificación de confianza
confianza y de compromiso de la ciudadanía de Jujuy a un proyecto transformador que ha llevado adelante Gerardo Morales. Haremos lo propio del radicalismo cuando se vote en Corrientes, cuando se renueven las autoridades en la provincia de Mendoza, y el radicalismo tiene que tener sus propios candidatos a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Eso tiene que ser el compromiso de todo el partido y de la integralidad del radicalismo en los distintos ámbitos para poder disputar poder. Así que bueno, por supuesto que los escenarios van cambiando y habrá que ver hasta el 24 de junio cuando se cierren las listas, pero bueno, el radicalismo tiene lanzado a Morales y a Manes a nivel nacional, tiene lanzado a Maximiliano Abad, a Tetaz y a Gustavo Pose en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, tendremos lo propio también acá en la ciudad de Bahía Blanca y esperemos que esa trilogía provincial, nacional y municipal se pueda dar y que se le pueda dar competitividad al radicalismo y al espacio de Juntos. Bien, gracias Pablo, que tengas buena semana. Un abrazo grande y a disposición como siempre. Allí escuchábamos entonces a Pablo Daguerre.